Mientras bailamos acá en el estudio, le damos la bienvenida al señor Búho. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, Diego. Gracias Bueno, por esta bienvenida. bienvenido. Con buena música, No, como por siempre favor. en Radio Sí. Estimado y querido Búho, se finalmente lanzó el Plan Nacional de Alfabetización después de algunos meses de espera. Ya lo tenemos entre nos, podemos darle la bienvenida. Sí, totalmente. Como vos decís, en el mes de enero, lo hemos charlado en alguna de estas columnas, se había anunciado, Claro, ¿no? El acuerdo entre las 24 jurisdicciones provinciales y el gobierno nacional para enfocarse sobre el tema de la alfabetización en Argentina, que es un problema muy grave, con estadísticas y evaluaciones internacionales y nacionales que demuestran que estamos en la B o mucho peor que en la B. Y bueno, tras estos 6 meses de espera, en donde hubo tira y afloja entre las provincias y el gobierno, en donde hubo mucho análisis, mucho debate, mucha discusión, se aprobó una resolución del Consejo Federal de Educación que establece este Plan Nacional de Alfabetización, que fue también recogido en un decreto presidencial. Así que bueno, vamos a ver todos los detalles de esta medida, analizar un poco cuáles son los objetivos, finalidades y ver cómo sigue la cosa de acá en adelante, ¿no? Esto llega después de lo que fue la firma del Pacto de Mayo, en julio, el Pacto de Mayo que se firmó Sí. en julio, pero bueno, el nombre es Pacto de Mayo, donde uno de los puntos habla de la educación. Esto fue una de las, creo, si no recuerdo mal, la única incorporación que aceptó el gobierno a esos puntos que el gobierno había planteado. Tenía que ver con la educación por parte del partido de la Unión Cívica Radical, que había pedido meter a la educación en estos 10 puntos. ¿Crees que tiene algo que ver, digo, que se le empieza a dar a la educación después de lo que fue también, que para mí no es un dato menor, lo que fue en abril la movilización masiva en defensa de la educación pública, de las universidades públicas, que el gobierno haya tomado esto de, che, podemos joder con un montón de cosas, no sé si con la educación. Mira, yo creo que en primer lugar está visto que esta iniciativa del Pacto de Mayo, que en un principio era una iniciativa absolutamente cerrada, como un pacto de adhesión, que parecía que iba a ser un antes y un después en la historia de nuestro país, que fue también utilizado como una herramienta, podemos decir, extorsiva, Sí. o de condicionamiento a los gobernadores para que ellos puedan apretar o pedirle gentilmente a los diputados de sus provincias que acompañen la sanción de la ley Bases. Está visto que eso después se fue desgranando, ¿no? Primero se fue desgranando en el tiempo, porque no se llegó a firmar justamente en la fecha prevista para el 25 de mayo y se fue pateando temporalmente. Después se fue desgranando en el contenido, porque como vos decís, uno de esos puntos, de los 10 puntos que estaba incorporado en la redacción inicial, era una reforma política que traía muchas dudas, que fue bastante Sí, y que eran como cuestionada. medio abstractos los puntos, porque no es que era el Todos los puntos derecho del a la Pacto de Mayo propiedad son y abstractos. sí, es como que todos coincidimos. Ahora, Claro. ¿cómo lo ma- bajamos el papel? ¿Cómo lo materializamos? Era el gran problema, ¿no? Pero bueno, este punto que remitía a una reforma política daba muchas dudas a la gente que está involucrada en la vida institucional de nuestro país. Y como vos decís, hubo varios reclamos, tanto de parte de algunos partidos políticos como la Unión Cívica Radical, como también de la sociedad civil, ¿no? Sí, sí, desde Que ya. reclamaba una puesta en valor de la educación, que reclamaba que la educación forme parte de la agenda de políticas públicas. Y finalmente, medio en simultáneo, entre que se firmó la resolución del Consejo Federal de Educación en los últimos días del mes de junio, 28 de junio, y la firma justamente del pacto, que fue esta semana, el día lunes, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el gobierno incorporó el día 3 de julio uno de estos puntos al Pacto de Mayo. Ese punto concretamente es el punto 4, que dice, que plantea una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Esa aspiración de deseo que está puesta en el Pacto de Mayo, que ya fue suscripta por todos los que la han firmado,
está lejos de nuestra realidad, ¿no? Alfabetización plena, como decíamos, hemos repasado. Sí, si empiezas a desgranar el punto, concepto por concepto, estamos demasiado lejos. Diego, hemos dedicado mucho tiempo a diagnosticar la realidad de la educación en Argentina para hacer solo algunos puntos concretos. Según las pruebas ERCE que realiza la UNESCO, el 46% de los chicos de tercer grado no alcanza el nivel esperado en lectura. Casi la mitad están en tercer grado sin saber leer y escribir. Y más grave aún, es peor esta cifra entre los estudiantes que son de nivel socioeconómico bajo. Esto en nivel primaria, ¿no? En los resultados de escuelas secundarias, que son las pruebas PISA, para estudiantes de 15 años, de entre el nivel socioeconómico más alto, o sea, los pibes cuyas familias tienen más plata, recursos, claro. 3 de cada 10 a los 15 años no alcanzan el nivel mínimo de lectocomprensión. 3 de cada 10. Pero más grave aún, entre los niveles más bajos, de 15 años, 7 de cada 10 no entienden lo que leen. O sea, que para alcanzar esta alfabetización plena que está puesta en el Pacto de Mayo, falta mucho. Y el otro punto que ponen es el tema de sin abandono escolar. Actualmente el 50% de los chicos que empiezan la escuela secundaria no la terminan. Y habíamos repasado otra estadística también, que de cada 100 chicos y chicas que empezaron la escuela primaria, solo 16 de ellos terminan la secundaria en tiempo y forma. Solo 16 de cada 100. Sí, es bajísimo, bajísimo. O sea que es una aspiración de deseo en la que todos coincidimos, pero del dicho al hecho hay un largo trecho. Con respecto al, ya nos metemos de lleno en el Plan Nacional de Alfabetización, ¿cuáles son los puntos o a qué aspira, a qué apunta esto, ¿no? Digo, para aquellos que por ahí no están tan metidos en el tema educación y demás, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno? ¿Qué es lo que va a tratar de hacer y ejecutar con este plan? Bueno, lo que plantea el gobierno en base a su propio comunicado emitido por la oficina del secretario de Educación, plantean, es una política del gobierno que se propone lograr que todos los estudiantes de Argentina puedan leer, comprender y producir textos. Y sus objetivos son garantizar el desarrollo de los niveles de lectoescritura apropiados para estudiantes de tercer grado, garantizar oportunidades equitativas de alfabetización como motor para acelerar los aprendizajes y desarrollar dispositivos de seguimiento y evaluación que permitan el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. Eso como líneas de objetivos generales de este programa. Este programa, como recordamos, fue trabajado en el ámbito del Consejo Federal de Educación, que es una institución que reúne tanto a las autoridades educativas del Gobierno Nacional, en este caso el secretario de Educación Carlos Torrendel, y a las autoridades educativas de las 24 provincias argentinas. Recordemos que nuestra Constitución establece que la educación obligatoria está en manos de las provincias. Muchas veces se dice el Ministerio de Educación Nacional no tiene escuelas, es decir, el Ministerio de Educación Nacional puede trazar lineamientos generales que deben ser acordados con las provincias en este Consejo Federal de Educación. Pero luego, los responsables de la cosa fina de la implementación son las provincias, y por eso este acuerdo se dio en el marco del Consejo Federal de Educación, y ahí es donde se firmó este programa a nivel nacional que incluye un plan por cada una de las provincias, obviamente respetando sus particularidades. O sea, adaptado, claro, cada plan a su provincia correspondiente. Claro, exactamente. Esto, como decíamos, finalmente, tras 6, 7 meses de debate, se aprueba. La verdad es que nosotros lo hemos hablado algunas veces. Yo recuerdo en una columna del mes de mayo, inicios de mayo, traje la noticia de que había habido otro Consejo Federal de Educación en donde el Gobierno Nacional bajó con una resolución armada y las provincias le dijeron, no, paren. Está todo bien con la propuesta, está todo bien con el fondo de la cuestión, con la idea de que pongamos la alfabetización en el centro de la escena, pero no hay un plan si no tiene financiamiento.
Y este plan que habían llevado en fines de abril no tenía financiamiento. Finalmente, bueno, más o menos, pienso, Hugo, en línea de tiempo era más o menos la época del conflicto con las universidades. Claro, totalmente. El conflicto con la universidad atravesó de Era más lleno o menos claro esa primer época. semestre en la agenda educativa del gobierno, pero los temas de la educación obligatoria, educación primaria, secundaria, inicial, estuvieron solapados como un mar de fondo. Recordemos que en el primer Consejo Federal de Educación del año, allá por mediados de enero, el gobierno anunció la quita intempestiva del FONID y de todos los fondos educativos para las provincias. Eso generó conflictos no solo con las administraciones provinciales, sino también con los gremios docentes. Tuvimos un comienzo de clases en donde más de la mitad de las provincias tuvieron paro. Que los gobiernos, distintos gobiernos provinciales fue que dijeron, bueno, yo me hago cargo de cubrir ese en enero. Algunas provincias dijeron febrero, marzo yo ya no puedo hacerlo. Exactamente, en esa situación están muchas provincias, ¿no? Que no tienen fondos para hacerse cargo de lo que significa en muchos casos hasta el 15% del salario docente. Claro. El salario docente junto con el salario de docentes y no docentes universitarios son los más atrasados del sector público. Han sufrido un ajuste brutal en términos reales de sus sueldos y empiezan a amontonarse problemas en la área educativa y por más que el gobierno tiene estos gestos que intentan dar buenas señales, por más que el secretario de Educación Torrendel tiene buenos modos, buenas maneras, parece que no alcanza para dar señales de un cambio de timón en el rumbo de la educación pública. Y los problemas que tenemos son graves, son estructurales y requieren no solo intención de resolverlos, sino políticas concretas, puras y duras, y financiamiento para sostenerlas en el tiempo, ¿no? Bueno, y este financiamiento, ¿no? Digo, o estas políticas públicas que se implementan o demás, estoy haciendo un repaso, digo, me parece que muchas ya estaban y sí, y se restituyen, digo, básicamente no es que es algo nuevo o algo novedoso que se va a empezar a ejecutar y que se va a implementar ahora. Así es como vos decís, Diego. El gobierno en enero decidió quitar fondos con una mano, por ejemplo, sacó el FONID, decidió suspender la compra de libros de texto y material de estudio impreso para todas las jurisdicciones, bajaron la persiana, dijeron no vamos a comprar libros y este año no hay libros de texto y de lectura para ninguna escuela del país. Decidieron suspender algunos programas, como el programa Una Hora Más y demás, o ponerlos en duda, ponerlos en cuestionamiento. Y ahora, cuando anuncian este financiamiento para el programa nacional, como vos decís, muchos de estos ítems que habían eliminado, que habían suspendido, que habían puesto en cuestionamiento, son los ítems que integran el financiamiento de este programa. Estos puntos en concreto son la creación de una unidad nacional de alfabetización en un gobierno que se jacta de despedir gente, de reducir el Estado y critica justamente la creación de puestos de trabajo en el sector público, ¿no? El punto B es implementar el Operativo Nacional de Evaluación Aprender, que es un operativo que ya se viene realizando desde hace más de 10 años en Argentina, o sea, no hay nada nuevo en esto. El punto C es la entrega de libros, como decimos, se había suspendido esto y ahora van a entregar. En el medio, este año 2024, chicos y chicas y adolescentes del país no tuvieron material de estudio provisto por el gobierno nacional. El cuarto punto es formación docente, así en general, en abstracto, y el quinto punto es la continuidad y ampliación del programa Una Hora Más, que es un programa básicamente que agrega 1 hora al ciclo lectivo de todos los chicos en las escuelas de nuestro país. Estos son los puntos en abstracto, hay que esperar en el desarrollo de este año que el jefe de gabinete de ministros asigne partidas presupuestarias específicas para esto y que en el proyecto de presupuesto 2025, que será presentado en el mes de septiembre, veremos qué es lo que incorporan para financiar este programa. ¿Y se llega este año, Hugo, ya? Yo lo veo difícil, Diego, porque, como decimos, ya pasaron 6 meses. Pero ya el lunes empieza la vacación de invierno, volvés en agosto.
agosto, septiembre, octubre, son 3, 4 meses que te quedan de clases. Es muy difícil. Y esto, digo, no es que hoy el Franco va a decir, bueno, le asigno esta partida y el lunes ya se ejecutó y ya está todo el proceso que lleva, la ejecución, compra de materiales, compra de libros, todo eso lleva mucho tiempo. Exacto, Diego, ese es el problema. Vos imaginate que para que las instituciones educativas puedan, en primer lugar, discutir, decidir cómo implementan el programa de acuerdo a sus realidades locales. Claro, también es eso, sí. Que todo el proceso de compra, de adjudicación, por ejemplo, para estas evaluaciones, el tema de la formación docente, todo esto requiere tiempo en el Estado para poder ser efectivizado. Y lamentablemente el tiempo que se perdió es un tiempo perdido, muy valioso. Y no conforme con esto, no es un tiempo perdido que quedamos en cero. Es un tiempo perdido en donde seguimos cayendo. Porque si hoy los chicos y chicas de nuestro país no tienen material de estudio para leer, bueno, es un tiempo en donde el desarrollo cognitivo no se estanca, se cae. Y seguimos descendiendo en el nivel educativo, que es lo único que puede garantizarnos un futuro posible, ¿no? En esta Argentina decadente y atravesada por múltiples problemas. Búho, ¿cómo sigue ahora esta cuestión? Me imagino nuevas reuniones. Sí, a ver, el Consejo Federal de Educación ya ha hecho su trabajo, que es aprobar este plan. Cada una de las 24 jurisdicciones ha presentado un plan provincial. Es importante decir que hay muchas de estas provincias que no esperaron a que esto se firme, que ya empezaron a trabajar y que en febrero o marzo tenían sus planes nacionales de alfabetización, con fondos propios, con su sistema educativo, con todas las tuercas ajustadas para lanzar esto. Estos casos podemos mencionar, por ejemplo, el caso de la provincia de Santa Fe, con una iniciativa muy interesante, el caso de la provincia de Mendoza. Y ahora la pelota está en manos del gobierno nacional en lo que respecta al plan nacional. Veremos, como decíamos, si estos fondos empiezan a llegar, si se empiezan a activar algunos de estos puntos. No son puntos menores, compra de material de estudios, el tema de la evaluación. No podemos mejorar a dónde vamos si no sabemos dónde estamos parados. El tema de la formación docente también es muy grave y crítico. Y habrá que ver también en septiembre qué lugar se le da a la educación en el presupuesto de la Nación, ¿no? En el medio, el gobierno sigue lidiando con el conflicto de las universidades. La semana que pasó hubo un pronunciamiento del Consejo Interuniversitario Nacional, otro pronunciamiento de la UBA y de otras universidades reclamando por el salario docente y no docente. Ellos han, podemos decir, apagado el incendio, pero las brasas siguen prendidas. ¿Por qué? Porque dieron los fondos necesarios para los gastos de funcionamiento, pero la universidad no puede funcionar si sus docentes y sus no docentes tienen sueldos de miseria, ¿no? Y bueno, todos estos problemas siguen. Las partidas presupuestarias que se destinaron era para, no sé, por ejemplo, si había que arreglar un techo en un aula, era para eso. Claro, ¿no? Gastos de luz, gas, pagar la luz, exacto. Pero lo que son los sueldos de los por otro lado. Es otra partida que esa no se aumentó, no se aumentó. El gobierno viene dando aumentos, deberían hacerse paritarias nacionales para acordarse estos aumentos. Ninguno de los aumentos que dio el gobierno fueron aprobados por los gremios, porque eran justamente por debajo de la inflación y porque no reconocieron el salto inflacionario de la diciembre en adelante. Sí. Claro, y por eso se viene insistiendo en que los sueldos del sector docente, tanto en educación obligatoria como en universidades, son los más atrasados del sector público. Así que bueno, el secretario Torrendel va a tener que hacer bastante trabajo para poder apaciguar estas cuestiones y para poder llevar el barco de la educación pública argentina hacia buen puerto. Yo creo que es positivo que por lo menos tenemos un plan. Por lo menos hay un plan nacional de alfabetización, se reconoció la gravedad de este problema y todas las jurisdicciones se han puesto de acuerdo en tomar esto como una prioridad. Después veremos qué pasa, ¿no? Esta secretaría está bajo el ala Capital Humano. Exactamente. Bueno, también los conflictos en Capital Humano. Recuerdo cuando se dijo Capital Humano va a ser el ministerio que va a tener canilla libre de recursos
Pareciera que no es así, o por lo menos el agua no fluye. La canilla de educación sí, no fluye está tan libremente hacia el sector educativo. También es importante marcar, Diego, ¿no? Las contradicciones entre un discurso de un gobierno cuyo presidente ataca al Estado, dice que viene a destruir el Estado por dentro. ¿Y cómo sí, vamos está orgulloso de eso, y claro, lo dice abiertamente. Se celebra en redes sociales de funcionarios del Estado cuando se despide gente claro, del Estado, cuando trabajadores se quedan sin trabajo. Y si no tenemos Estado, ¿quién va a educar a nuestros pibes? La educación pública es el pilar del progreso social en este país, en buena parte del mundo, y parece que hay una contradicción entre estas cuestiones, ¿no? También hay una contradicción entre muchas de las cuestiones que profesa el presidente con el propio contenido del sistema educativo, con los objetivos que tiene. Pero bueno, parece que estas contradicciones por ahora están encapsuladas bajo este acuerdo, que es un acuerdo institucional, al cual yo no le quito peso, no le quito importancia. Sí nos interesa señalar la grave crisis y la situación catastrófica en la que estamos y bueno, por lo menos tener la duda de si estas herramientas que se configuraron van a ser eficaces para atacar este grave problema. Sí, y acá hay algo que es clave y es fundamental, que es que cualquier cosa que vos puedas plantear o firmar un acuerdo, nos ponemos, sí, diseñamos y todo, si no tenés plata, por más acuerdo que firme, por más programa que quieras implementar y presentes, si vos no bajas los recursos económicos, nada de todo eso se puede hacer. Digo, yo puedo decir, le voy a regalar o le voy a dar un libro de estudio a cada alumno de mi colegio. Si me doy vuelta y no tengo la plata para comprar esos libros, por más que yo lo diga y lo anuncie, lo firme, lo que sea, el pibe se va a la casa sin el libro. Sí, es muy difícil llevar adelante una política pública sin el financiamiento correspondiente no podés. para solventarla, ¿no? Y esta es una de las críticas más fuertes que le hicieron los ministros de Educación provinciales al secretario Torrendel cuando vino con una resolución bajo el brazo que no tenía fuente de financiamiento. Yo creo que ahora ha salido esto finalmente sin demasiadas precisiones, pero con la promesa de que cada uno de estos pasitos que le proponen a las provincias va a tener su financiamiento. Después habrá que ver, ¿no? Esto depende de acuerdos bilaterales en una educación que está signada por la desigualdad. Sí, total. En donde algunas provincias tienen más fondos que otras para dedicar a la educación. Esperemos que esta situación no se convierta en otra herramienta extorsiva del gobierno, en donde lamentablemente terminen pagando las consecuencias de el no alineamiento político de sus gobernadores con el gobierno nacional, los niños y niñas que van a la escuela de esas provincias. Entonces, si va a venir un gobernador de cualquier signo político a decirle al gobierno nacional, miren, necesito implementar esta política educativa en mi territorio, y el gobierno le dice, no te doy la plata si vos no te venís a sacar la foto, si vos no apoyás con tus diputados. Sí. A ver, vos estuviste, vos no firmaste en mayo, claro, en julio el pacto. Vos no aplaudiste acá, vos no viniste a poner la cara para una foto, por lo tanto no tenés los fondos. Y bueno, eso es profundizar la desigualdad educativa, que es justamente lo que hay que atacar en nuestro país. Hay que tener una política consistente que recoja, digamos, justamente la catástrofe educativa y que se ponga por encima de los niveles de desigualdad que están castigando a los niños y niñas y a grandes generaciones de nuestro país. Sí, y además algo que dijiste hace un ratito, que lo rescato para esto también, que es el tiempo que se pierde es clave y no se recupera. Claro. El tiempo que vos vas perdiendo en educación y el tiempo que perdés en no educar a los niños, niñas, adolescentes y demás, no es un tiempo que vos digas, bueno, lo que no hicimos ahora lo hacemos en 2 o 3 años. Lo perdiste, chau, no hay vuelta atrás. Exactamente, Diego, y lamentablemente esta acumulación de tiempo perdido es lo que está llevando a la Argentina a este nivel tan bajo en materia educativa. Argentina, que hace 100 años era un ejemplo a nivel mundial de alfabetización, un ejemplo de progreso social, con la ley 1420, con la educación sarmientina, igualadora, hoy lamentablemente es un mal ejemplo porque incluso hemos descendido
en comparación con nuestros países hermanos de Latinoamérica, a quienes nosotros éramos como el ejemplo a seguir, y ahora nosotros estamos peor que muchos otros países latinoamericanos que arrancaron muy de atrás en esta carrera por la educación. Finalmente hay por lo menos un rumbo, hay una carta de navegación. Como vos decís, el tiempo que se pierde no se recupera más, así que esperemos que se pongan a trabajar, que pongan lo que haya que poner, lo que sea necesario para que los chicos de nuestro país tengan la educación que se merecen. Búho, muchísimas gracias. Nos reencontramos el viernes que viene, próxima semana. Ya el lunes comienzan las vacaciones de invierno. Exactamente. Bueno, a ver, un último mensaje para padres, madres, abuelos, tíos que escuchan la radio. En estas vacaciones de invierno, léanle un cuento a sus nietos, a sus hijos, a sus sobrinos. Volvamos a rescatar la importancia de la lectura, volvamos a recrear ese momento de compartir con los niños, que a través de estos pequeños gestos se puede hacer mucho, justamente para que ellos en su momento de máximo desarrollo cognitivo incorporen herramientas que son fundamentales para su desarrollo posterior. Así que bueno, felices vacaciones y a leer. Sí, a leer. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo.